Recientemente hemos sabido que la leyenda sobre la maldición de Tutankamón no ha sido más que eso, una leyenda. El personaje existió, de él se sabe que fue un faraón egipcio que perteneció a la 18ª dinastía del Antiguo Egipto, que murió sobre los 18 o 19 años, que reinstauró la creencia en varios dioses y que padecía de una cierta cojera, ya que en el interior de su tumba fueron encontrados entre las 5.000 piezas que había varios bastones. El hallazgo se produjo en noviembre de 1922, 5 años después de que su descubridor, el arqueólogo Howard Carter, iniciara la búsqueda de la tumba de Tutankamón. Por cierto, que el arqueólogo Steve Snape duda mucho de que a la entrada de la tumba estuviese inscrita la archiconocida frase de «La muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón». Dicho especialista se basa en que en el antiguo Egipto esas advertencias se escribían en las tumbas de los civiles, no en las de los reyes. Y esto tiene su lógica, porque mientras que las tumbas de los civiles sí recibían visitas, las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes no. El día del hallazgo se inició la leyenda, porque cuentan que tras derribar la piedra que durante 3.000 años había sellado la tumba, un halcón sobrevoló el campo de trabajo y este hecho fue considerado por los operarios egipcios como un mal presagio. Leyenda que comenzó a acrecentarse cuando empiezan a producirse las muertes de personas que de una manera u otra estaban relacionadas con la tumba. Así, por ejemplo, Ali Fahmy Bey, quien fue un playboy egipcio, murió en 1923 por los disparos de su mujer tras haber visitado ambos el sepulcro del faraón. La persona que trabajó con Howard Carter para radiografiar algunos objetos del ajuar funerario murió en enero de 1924. Un egiptólogo francés también murió cuando se disponía a bajar los escalones que conducían a la tumba en el año 1926. Fue en 1929 cuando alguien se atrevió a hablar de la maldición de Tutankamón, y ese alguien fue el padre del secretario de Lord Carnarvon, de la persona que financió los trabajos arqueológicos. Parece ser que dicho secretario se suicidó en un club de Londres, algo que su padre no se cansó de atribuir a dicha maldición, hasta que él mismo terminó también arrojándose por la ventana. Como veis, toda una serie de muertes que la prensa aprovechó para transmitir la idea de que esas extrañas muertes fueron consecuencia de la profanación de la tumba, idea no compartida por el propio Howard Carter, quien decía que todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. El paso del tiempo le dio la razón a Howard Carter, porque murió 17 años después de que la tumba fuera abierta. Sin embargo, esto fue así relativamente, porque si bien murió 17 años después, parece ser que la causa de su muerte guarda cierta relación con el lugar. Os cuento. Howard Carter murió de la enfermedad de Hodgkin. Esto es un linfoma maligno, una afección relacionada con el cáncer. Pero un científico llamado Ross Fellowes sostiene que el origen de ese cáncer se encuentra en el hecho de haber estado expuesto a una radiación de elementos naturales que contienen uranio y desechos tóxicos. En su artículo de investigación detalla que el nivel de radiación de las tumbas egipcias era 10 veces mayor de lo que se considera saludable en la actualidad para el ser humano. Si a eso unimos el hecho de que durante 3.000 años la tumba estuvo sellada completamente, cabe esperar que se generara el ambiente propicio para la descomposición de esos elementos, concentrándose en la recámara y sin poder tener salida. Por otra parte, se da la circunstancia de que tanto las poblaciones del Egipto en época actual como las poblaciones del Egipto antiguo se caracterizan por un alto índice de cánceres de huesos, sangre y linfa,
cánceres cuya causa principal conocida es la exposición a la radiación. Los antiguos egipcios tuvieron que ser conocedores, según las limitaciones propias de la época, de esta particularidad. Si no, no tendría sentido las inscripciones que se han hallado en algunas tumbas y cuya traducción es la siguiente. Aquellos que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar y curar. Con anterioridad a este estudio, Raúl Rivas, quien es doctor en biología, también desmontó la leyenda de la maldición de Tutankamón y lo hizo llamando la atención sobre la presencia de hongos en el interior de las tumbas, en especial el llamado Aspergillus, un hongo muy peligroso en pacientes que son inmunodeficientes severos. En este sentido, los arqueólogos y personal que entraron en la tumba de Tutankamón no pudieron evitar inhalar las esporas de dicho hongo, y en personas como Lord Carnarvon, quien ya sabéis fue quien financió el trabajo de Howard Carter y que no gozaba de buena salud y padecía de inmunodepresión, fue mortal. La muerte por este motivo no tiene por qué ser inmediata. Esas esporas son capaces de permanecer latentes durante largos periodos de tiempo en las cavidades pulmonares, lo que explicaría que Lord Carnarvon comenzara a desarrollar los síntomas de su mortal infección varios meses después de haber concluido la expedición. Sin embargo, la explicación que le dieron a su muerte fue que se debió a la picadura de un mosquito en la mejilla izquierda y que, al afeitarse, una bacteria entró en la herida, produciéndole una infección generalizada. Pero es que además los periodistas de la época vincularon la muerte de Lord Carnarvon con dos hechos que se produjeron en el mismo intervalo de tiempo. Por un lado, un gran apagón dejó la ciudad del Cairo a oscuras, y por otro, la perra que tenía el Lord y que se encontraba en Londres murió después de emitir un angustioso aullido. No sé qué pensaréis vosotros sobre si existió o no la maldición de Tutankamón. Personalmente, y a la luz de las explicaciones científicas, yo diría que no existió tal maldición, aunque realmente me siguen asombrando datos como que en la autopsia que se le hizo mostrara en una de sus mejillas una cicatriz. ¿Sabéis en cuál de las dos mejillas? En la izquierda, en el mismo lugar que Lord Carnarvon recibió la picadura del mosquito. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si es así, le podéis dar al me gusta. Y si no estáis suscritos al canal, pues también os podéis suscribir a una efeméride con historia. Hasta el próximo día.